Buenos días, hermanos. Es una bendición saludarles en este nuevo día que el Señor nos regala. Ha sido un día, el día de ayer fue un día muy bendecido con la palabra. Estamos en este retiro congregacional. Yo espero que ustedes se sigan nutriendo de la palabra y preparándose, anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo, su parucía, y pidiéndole al Señor que derrame su gracia para ser hallados dignos de ser arrebatados. Acompáñenme a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo y maravilloso nombre, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Te rogamos que nos bendigas con tu buena palabra y que nos ayudes en el nombre poderoso de Jesús. Limpia los ambientes, Señor. Bendice esta buena palabra que nos has de dar en esta mañana y que cada corazón la pueda recibir. Dale entendimiento, da sabiduría, da esa unción que viene de lo alto, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muy bien, yo retomé dentro de los temas unas espigas apostólicas. Nuestro apóstol ha estado hablando, bueno, la verdad que la palabra ha venido, hermano, como un torrente de lluvia de bendición, pero dentro de las cosas ha estado hablando acerca de la purificación y también nos habló acerca de preguntarle, cuando uno le pregunta al maestro, cuando uno solo reconoce el magisterio de Jesús, cuando uno le pregunta al Señor es porque uno reconoce el señorío de Jesús en su vida y Él es el que va trabajando nuestra vida, ya no nos mandamos nosotros, nos manda Él. Y cuando uno le pregunta a Jesús, nuestro amigo, ya avanzamos, hay un acercamiento más profundo como hijo, como amigo. Recuérdense que Abraham lo llamó amigo el Señor, pero también cuando se le pregunta a los amigos, esto es en relación a los ministros, a quienes se les puede preguntar. Entonces, con la ayuda del Señor, yo quiero, como le digo, retomar unas espigas. ¿Y qué es el señorío de Cristo? ¿Qué es preguntarle al Señor? ¿Cuáles son esas facetas donde Él aparece y donde nosotros podemos, los que hemos reconocido su señorío en nuestra vida, le podemos hacer preguntas? Ahora, interesante esto porque es necesario reconocerlo para saber qué participación vamos a tener en el reino. Recuerde usted que Pedro le dijo, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tienes participación conmigo. Se lo estoy parafraseando. No vas a participar conmigo de lo venidero. Entonces le repito, al maestro Jesús se le hacen preguntas, obviamente para que uno pueda aprender. Al Señor, cuando uno lo reconoce en su vida, es una parte íntima. Es la intimidad que uno tiene con el Señor. A Jesús, nuestro amigo, son las cosas que uno puede preguntarle a Él y a los ministros, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, avancemos entonces. Dice Mateo 9:35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces, aquí hay cosas interesantes. Él aparece enseñando. También aparece proclamando el evangelio. ¿Ya? Predicando el evangelio, enseñando y predicando, pero también aparece sanando toda enfermedad y toda dolencia. Tiene compasión de las multitudes y Él les dice, porque no tienen pastor, porque no tienen pastor. ¿Ya? Entonces, note la importancia.
el magisterio, el predicador, el haciendo la obra pastoral, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero no se queda ahí, avanza. Y luego dice, en 9:37, entonces dijo a sus discípulos, y aquí es donde ya entra esa parte del señorío de Cristo. Entonces dijo a sus discípulos, y esto yo quiero apuntalarlo, porque es a los discípulos a quien les dice, ¿ya? A los discípulos, aquellos que él llamó, que le siguieron, que él instruyó, que se sentaron a oír la palabra, la enseñanza de él, ¿ya? Pero que ahorita ya aparece en otro nivel, el señorío, y les dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies. Mire qué hermoso. Que envíe obreros a su mies. Eso no se lo dijo a todo el pueblo, no se lo dijo a las multitudes. ¿Ya? Por eso en el versículo anterior, él aparece enseñando, él aparece predicando el evangelio a las multitudes, él hace milagros, hace prodigios, y luego dice, son ovejas. Hay multitudes que están ansiosas, que están angustiadas porque no tienen pastor. Pero ya en la intimidad, y eso es muy importante, se dirige a los discípulos. Por eso usted y yo tenemos que reconocer nuestro tiempo, el día de nuestra visitación. Es muy importante eso. Y le dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces hay que rogar. Y como hemos aprendido en este tiempo, nos han enseñado, hemos ido aprendiendo poco a poco porque no sabemos cómo orar, pero nos han ido enseñando por medio de la palabra y el Espíritu Santo nos está guiando. Hay que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Entonces, como le repito, son preguntas al Señor, es en la intimidad. Entonces, ¿quién puede preguntarle al Señor? El que reconoce el señorío de Él, el que reconoce la autoridad de Él en la vida de uno. Entonces, ¿a quién le dijo el Señor? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Se lo dice a los discípulos, se los dice a los cercanos. Entonces nosotros estamos viviendo los últimos días. Es ya la recta final de la iglesia, amado hermano, y usted y yo tenemos que estar conscientes de eso, examinarnos en el interno y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Es un tiempo donde el Señor está llevando a cabo una restauración plena, completa en nuestra vida, para prepararnos para ese momento hermoso que esperamos del arrebatamiento al Señor, de ser arrebatados por el Señor. Entonces, ¿cuándo sucederán estas cosas? Mire, los discípulos le hacen preguntas. Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos. Mateo 24:3. En privado, ¿ya vio? Se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces, tenemos que prepararnos. Ellos no lo vieron, a nosotros nos tocó que vivir, hermano, el final de los tiempos. Todas las cosas que están sucediendo y vemos cómo ya la iglesia entró en dolores de parto y que estos ya no se pueden detener. Entonces avancemos en esto y veamos el Señor de la mies. ¿Cómo actúa el Señor de la mies? Hablando del señorío de Cristo. Qué tremendo, porque los ministros obviamente salen del conglomerado de la iglesia.
Pero dentro del conglomerado de la iglesia, hermano, hay discípulos, ¿ya? Son los cercanos. Y de ahí el Señor empieza a llamar. De hecho, Él escogió a dos, le hablaba a la multitud, le hablaba a las familias, pero escogió a 12 y los discipuló y luego los envió. Entonces Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder. 12 discípulos llamados por el Señor, a quienes les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, note eso. Él como maestro a sus discípulos les enseñó cómo se hacían las cosas. Se las enseñó por la palabra y se las enseñó con hechos, es decir, con el ejemplo. Y ellos miraban, y como estaban bajo la sombra de Él, al reconocer el señorío, ya viene Él, los habilita y los llama y los envía. No así los hijos de Seba. Es gente que puede estar en una congregación solo viendo, pero nunca avanzó de creyente, nunca quiso ser discípulo. Solo oía y miraba cómo se hacían las cosas y después quería ir a hacerlas. Quería ir a hacerlas afuera. Y es donde estos dos personajes son avergonzados, son desnudados y son dañados por el espíritu inmundo. Entonces note la importancia. Usted tiene que saber si usted reconoció o reconoce el señorío de Cristo. Porque cuando la gente dice, no hermano, mire, yo hago como yo quiera. ¿Ya? Yo no tengo quien me mande, esto y el otro. Esta persona está diciendo, yo escucho a Jesús como rabí, como maestro. Me gusta la prédica, me gusta la enseñanza, pero no le hago caso. Hasta ahí llegó, ¿verdad? Es gente que tiene mucho conocimiento, pero que no le ha bajado al corazón, menos a sus pies, para que su caminar cambie. Y eso habla de un proceso de humildad. Y la cosecha ya está lista. La cosecha está ya preparada. En el verso 2 dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Verso 3, Felipe, y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Mateo, 10:4, Simón el cananita, Judas Iscariote, el que también lo entregó. Entonces, note cómo empieza el señorío, cómo empieza la manifestación del señorío de Cristo, reconociendo autoridad. Y Él pone a 12. Es importante eso, hermano. ¿Cómo marca esto? ¿Cómo sé yo que reconozco señorío de Cristo en mi vida? Uno de los filtros, yo le puse el primer filtro, se va a ver que es el servicio, para ver si uno reconoce señorío, el servicio. Recuerde usted que la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, interesante esto, mire pues, a estos 12 envió. ¿Sí está conmigo, verdad? El 12, el gobierno, le dio autoridad. Autoridad. ¿A quién? A los 12. Le dio autoridad. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos. ¿Ya? Después de instruirlos. Venga conmigo, por favor. Después de instruirlos. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy mucha gente no quiere recibir la instrucción, porque dice que ya lo sabe todo.
Por ejemplo, yo recuerdo cuando, y todavía los tenemos de una manera virtual, los módulos de doctrina, la escuela de doctrina, para ir a aprender. ¿Para qué? Para que a través, mire pues, a través de la enseñanza, ahí aparece el magisterio, nos instruyan. Cuando ya hemos sido instruidos y el Señor empieza a llamar a su gente, uno reconoce la autoridad. Entonces note, a estos dos envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sabemos que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces nos volteó a ver a nosotros. Y por eso, por gracia somos salvos. Nos volteó a ver a nosotros. Y el Evangelio, Él dio a su Hijo, a su unigénito, para salvar al mundo. Cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos que predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste, de gracia da. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahorita. De gracia recibiste, de gracia da. Mire qué hermoso. Dad de gracias. Tenemos que dar de gracias. Si usted ha recibido de parte del Señor, usted tiene que dar. ¿Ya? Usted tiene algo que dar. Entonces, cuando la gente dice, no, para mí quisiera, entonces está diciendo, yo no he recibido nada de parte del Señor. Pero entonces, volvamos a este primer filtro. ¿Tú le estás sirviendo al Señor o a quién le estás sirviendo? Note esa importancia, hermano. Note esa importancia. En el servicio uno es purificado también. En el servicio uno se da cuenta que el problema de uno, hermano, ya cuando uno está sirviendo en un grupo con hermanos y se da cuenta que hay hermanos que su situación es más grave que la de uno. Y es donde uno aprende a sobrellevarse y es donde uno aprende a tener compasión. Mire qué importante es eso. Pero cuando la mentalidad de la gente es servir para que lo miren, es servirle al hombre, es servir, no. El señorío, el primer filtro, te lo van a poner en el servicio. Y este es el tiempo, y yo tengo que decirlo, hermano, que hay algunos, no todos, algunos, que ya no quisieron servir. ¿Ya? Entonces, note esto, ya no quisieron seguir la instrucción. Ok, pero avancemos entonces. El apóstol Pablo fue enviado a predicarle a los gentiles. Ahora, los obreros de la viña. Mateo 21 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Este es el tiempo de los siervos de la última hora. Nos corresponde a usted y a mí ese bendito trabajo. Por eso, usted sígale sirviendo al Señor con todo su corazón. Sé que no estamos de una manera presencial, pero seguimos sirviendo. Le puedo decir, por ejemplo, la actividad de la escuela de doctrina. Ellos siguen preparando las enseñanzas. El área de niños, el área de sala cuna, también, hermano. Siguen trabajando. La oración, la intercesión, la administración, se sigue atendiendo gente. Entonces, el servicio no se paralizó. Los servidores y las servidoras también siguen sirviendo desde su casa.
en este tiempo, en estos meses que llevamos de este encierro, los servidores y las servidoras se han coordinado para ir a hacer limpieza al templo físico. ¿Ya? Ese es servicio. Ahora, los que ya no quisieron servir, simplemente o no contestan el teléfono o dicen que no pueden. Pero el primer filtro para ver si uno reconoce señorío es el servicio a Dios. Bueno, pero avancemos pues. Luego aparece, aquí mire, ya el señor de la viña. Por eso le leía los obreros, los que él contrató. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y así salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros. Vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y así se fue, hermano, hasta llegar a la hora 11 y contrató a los últimos. ¿Ya? Entonces, lo tremendo de todo esto es que él les dice, miren, lleguemos a un acuerdo. La paga va a ser un denario al día. ¿Están de acuerdo? Sí, vayan. El obrero, dice la Escritura, es digno de su salario. Es digno de su salario. Pero interesante esto, ¿verdad? ¿A quién le sirves? ¿Quién te llamó a servir? Es decir, nació en tu corazón el servirle al Señor. Y claro, aquí entran el llamado del Señor a los ministerios Doma, a los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero recuerde usted que hay un servicio de altar y hay un servicio de mesas. Y el hecho de ser servicio de mesas no lo despreciemos, porque su servidor lo hizo y lo sigue haciendo todavía. Si me es requerido de parte del Señor a través de mi autoridad o la necesidad de la misma iglesia, yo hago el trabajo de mesa, el servicio de mesa. Entonces, pero el Señor de la viña. Por eso dice la Escritura que el servicio en la obra del Señor, el trabajo en la obra del Señor, no es en vano. Y mire, aquí está, donde le di, llegó hasta la hora 11. Y encontró a otros y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Y él les dijo, id también vosotros a la viña. Mire qué hermoso. Entonces, no te quedes sin servicio. La mies es mucha. Déjate instruir por el Señor. Los obreros son pocos. El Señor de la viña. Mira cómo se manifiesta el señorío de Cristo en nuestra vida. Entonces, hermano, estamos en el tiempo final. En el reloj de Dios no se detiene y sigue avanzando. Ok, ya llevamos 2. La paga de los obreros. Esto es interesante. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Los que contrató a la primera hora y los que contrató a la última hora. ¿Cuál es la paga? Un denario. Y aquí es donde sale el corazón, sale a quién le está sirviendo uno. Porque cuando los primeros vieron que a los últimos les dieron un denario, dijeron en su corazón, de plano a nosotros nos van a dar más. No, y le dieron la paga, lo que habían convenido. Y el Señor le dice, no, yo no te he hecho injusticia, convenimos en un denario al día. Entonces, note eso, hermano, que en el final de los tiempos, los postreros serán primero. Y en el final de los tiempos también se va a dar esto, que hay algunos que se van a desconectar de su servicio y otro va a tomar su corona.
El Señor no se queda con nada. El servicio en la obra del Señor, el Señor corresponde a cada uno conforme a lo convenido. Eso es hablando del señorío de Cristo. Es algo en lo íntimo, en la intimidad. Pero mire, el Señor la paga tremendo, hermano. Esto era lo que le decía. Y se lo puse así porque lo hace en público para ver cómo reaccionas. Sí, que todo el día pasé sirviendo en la iglesia, ni las gracias me dieron, y este hermano que vino de último, miren dónde lo tienen. Hermano. Cuando llegaron los que habían sido contratados a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, ¿ya? A veces dicen, hermano, yo soy viejo de estar ya en la iglesia. Tengo 20 y pico de años. Y este apenas tiene 1 año. ¿Ya? Ellos fueron los que llegaron de último a la hora 11. Y les dieron su paga. Contentos. Pensaban los primeros, pensaban que recibirían más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Hermano, y aquí es donde brota lo que hay en el corazón del hombre. Como piensa el tal, dice, así es. Entonces, por eso le dije que en el servicio hay purificación. En el servicio le arrancan a uno el rochoy, le arrancan a uno el orgullo, la altivez, porque mire, y al recibirlo murmuraban contra el hacendado. Peligroso eso, hermano. Dejé mi servicio en la iglesia, no agradecieron nada. No se lo estás diciendo al pastor, se lo estás diciendo al Señor, al dueño de la viña. La murmuración atrae al destructor. Diciendo estos últimos, han trabajado solo 1 hora. Y nosotros pasamos, dice, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Hermano, mire, uno tiene que entender que hay cosas que le van a tocar que hacer a uno, quizá el trabajo más fuerte, y otro solo va a llegar por lo suave. Por eso, miren, unos siembran, otros riegan, pero el que da el crecimiento es el Señor. Si usted y yo en el servicio no entendemos eso, nos podemos amargar y podemos terminar murmurando en contra del Señor. Y qué tremendo, hermano, que haya gente en las iglesias que le servía a Dios con todo su corazón. Pero es que por eso mire la enseñanza, la instrucción. Mire la diferencia de aquel que se sienta a oír la instrucción y sigue siendo discípulo. Pero hay gente que ya no se sentó a instruir y fue habilitada en el servicio, pero ya no quiso seguir instruyéndose. Ya no avanzó en lo espiritual. Y yo particularmente, y se lo tengo que decir como su pastor que soy, a los hermanos de la congregación, yo he visto gente, hermano, que hacía su servicio con amor, con una pasión al Señor hermosa, hermosa. Pero de repente pasó algo y dejó de servir. ¿Y sabe qué? Se sentó, se estancó, ya no quiso servir. Y una de las razones fue, por ejemplo, cuando hay cambio de oficialidad. Si alguien lo llamaron al diaconado en 1 año, después ya nueva oficialidad y le quitaron el cargo a él y se lo dieron a otro. Eso ha pasado. Tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿no será que no te sentaste como discípulo a escuchar la palabra y a ser enseñado? O tienes mucho conocimiento, pero no te humillaste. Y ahora ya no están sirviendo. Ahora hay mucha gente que está corriendo. Hermano, yo quiero servir, yo quiero conectarme otra vez. Está bien el anhelo de servir otra vez, pero te tienes que poner al día.
Te tienes que sentar a oír la palabra. Porque no es solo de agarrar el enchufe y conectarlo. La espiga y conectarlo. No, hay que nuevamente sentarse y oír la palabra. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué hizo esa gente en todo ese tiempo que se desconectó. ¿Ya? Como la iglesia estaba cerrada, la iglesia física, pero no la espiritual. Entonces, ¿cómo reaccionas? Hay gente que ha murmurado en contra de Dios. Lo hacen hablando de su diácono, del anciano, del pastor, de las autoridades, pero realmente están murmurando en contra del Señor. Cuando todavía existe eso en nuestro corazón, el señorío de Cristo, hermano, va a evidenciar a quién le sirves. Por eso, qué tremendo filtro eso, ¿verdad? Bueno, pero el Señor le responde, pero respondiendo él, es decir, el Señor de la hacienda, el dueño de la hacienda, dijo a uno de ellos, amigo, le dijo, hetairo, uno que se vende. ¿Ya? Usted sabe que las prostitutas venden su cuerpo por dinero, pero también hay hombres prostitutos. Y le dijo, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Mire qué tremendo. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Por eso tú no te tienes que enojar si el Señor decide bendecir al último que llegó, igual que a ti. Si a ti te bendice el Señor con una casa y a Él también lo va a bendecir. ¿Y este qué? Acaba recién venido a la iglesia y ya lo está bendiciendo. Sí, pero Él es el dueño. Reconocer el señorío de Cristo. Él hace lo que Él quiere con lo de Él. Y Él paga conforme. Y de una vez se lo hacen saber. ¿No convenimos? Verso 16 dice, así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Mateo 20 del 13 al 16. Pero avancemos porque el tiempo avanza, hermano. El Señor de los cielos y de la tierra. Mire cómo se manifiesta el señorío. Y estamos hablando en el final de los tiempos. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre. Mira Jesús poniendo el ejemplo. Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Hermano, ¿qué trae el señorío de Cristo? ¿Cómo se reconoce? Es el Señor de los cielos y de la tierra. La revelación, hermano, nos va a salvar de las cosas que ya se están viendo y de las que vienen. Por eso la iglesia tiene que purificarse, tiene que santificarse, tiene que estar en paz para ser hallada sin mancha, sin arruga y ser llevada, hermano, y pasar en el bimá de Cristo, ser aprobada y seguir hasta llegar al Padre. Y eso, por eso anhelemos la revelación que trae Jesucristo, el derramamiento de la gracia en nuestra vida. Y nos va a salvar el Señor de cosas extraordinarias que nos pueden pasar. Alguien puede entrar en prueba, pero el Señor sacarlo, porque le es fiel al Señor. Note, a José lo llevó en un proceso, lo metieron a la cárcel, lo liberó el Señor. A un Pedro lo metieron a la cárcel y lo liberó el Señor. Abrió las puertas de las cárceles. Pablo y Silas en la cárcel, hermano, cantando a medianoche, y el Señor hace que manda un terremoto y que los cimientos de la cárcel se estremecen y se abren las puertas. Daniel en el foso de los leones. Entonces el Señor de los cielos y de la tierra manda la revelación para salvarnos de las cosas que vienen o que ya estamos viviendo. Avanzo porque el tiempo avanza. El Señor de los ejércitos. Este es bien tremendo, hermano. Romanos
9:29. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. La descendencia de nuestro Señor viene a través del Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, somos hijos por la gracia de Dios. Él envió el espíritu de adopción con el cual nosotros podemos decirle Abba Padre. Al que le recibió, le reconoció como su Señor y Salvador, le dio el derecho de ser llamado hijo de parte de Dios. Le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios, hijo de Dios. Ahora, el Señor de los ejércitos, una de las cosas es que Él es quien decide tu descendencia. Él es quien te da tu descendencia y quien protege tu descendencia, ya hablando de hijos. Por eso la Escritura dice que bendito es el fruto del vientre. Y también la Escritura dice que los hijos son herencia del Señor. Mire qué hermoso eso. Y hermano, qué tremendo, ¿verdad? Porque el enemigo está contraatacando en esto, porque está matando a los niños. Y en el final de los tiempos, así como fue el principio, así será el final. Hay una matanza de niños. El aborto, por ejemplo, hermano. En las ciudades que se conocen como de primer mundo, aprobaron leyes para que el aborto, hermano, no sea penalizado. Póngale, ya lleva 8 meses de embarazo, ya no quiero tener esto, y ¡boom! El aborto. Están matando a los niños. Pero cuando uno reconoce el señorío de Cristo, la potestad del Señor de los ejércitos lo protege a uno, protege su descendencia. Y eso es muy importante. Así es que si tú estás esperando bebé, si hay familias esperando bebé, obviamente hablo del esposo y la esposa, ¿verdad? Hermano, Jehová de los ejércitos te protege el fruto de tu vientre, siempre y cuando tú reconozcas el señorío de Cristo en tu vida. No te quedes solo con la enseñanza, sino reconoce y humillémonos que fuera de Él nosotros no podemos hacer nada. El Señor de paz, según de Tesalonicenses 3:16, dice, y que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. En todas las circunstancias. Esto me llama a mí poderosamente la atención, hermano. En todas las circunstancias. Todas las circunstancias. ¿Qué momento estás viviendo ahorita? Dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La paz de Dios, cuando uno es envuelto con la paz de Dios, pasa esa paz de Dios, hermano, le da a uno esa tranquilidad interna de aquellos pensamientos, de aquellas situaciones que uno no puede manejar con su mente natural. Sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando uno reconoce el señorío de Cristo, hay una faceta del Señor de paz. Y recuerden, nosotros somos hijos de paz, está el príncipe de paz, está el rey de paz y el Señor de paz, está el Dios de paz. Pero a mí me llamó la atención porque dice que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas circunstancias. Solo voy a decir esto, cuando la gente solo se queda a nivel del magisterio del Señor, que solo lo reconoce como rabí, tiene el conocimiento que hay paz de parte del Señor. Tiene el conocimiento, la puede invocar, pero con temor y temblor digo esto, ¿por qué no la recibe? Porque no reconoce al Señor Jesús como su Señor en su vida. No reconoce ese señorío, no reconoce esa autoridad. Hace lo que Él quiere,
lo que ella quiere. Entonces le viene una crisis, le viene una tormenta, le viene una prueba de aquellas cardíacas, porque aquí dice que el Señor de paz siempre os conceda paz en todas circunstancias. Todas es todas, todas, sean buenas o sean malas, vas a tener la paz de Dios. Entonces la gente dice, bueno, ¿y a este qué le pasa tan tranquilo? Y mire lo que está pasando. Sí, pero es que él está en otro nivel. La purificación de su corazón, de su alma, está siendo trabajada por el Señor de paz. Dios es bueno, misericordioso es el Señor. Pero mire, si a estas alturas, ya estamos, ¿qué? El 8º mes, ¿verdad? Estamos próximos a entrar al 9º mes. Y hermano, desde la proclama, el año de la reconciliación, y dentro de las instrucciones es buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Reconcíliate con tu hermano, reconcíliate con tu adversario. Ah, no, la gente no lo quiere hacer. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a llevar a un momento, te va a llevar a una circunstancia donde vas a tener que hacer dos cosas. Número uno, se te va a revelar por misericordia de que Él es el Señor de señores. Y que sin su señorío, tú no vas a poder recibir esa administración de paz. Los religiosos, hermanos, los fariseos, los sacerdotes, reconocían, maestro, sabemos que vienes de Dios y todo lo que hablas es verdad. Sabemos. Nosotros tenemos que ir más allá del conocimiento. Por eso dice la Biblia que el conocimiento es bueno, pero el mucho conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, ¿cómo se conecta el señorío? ¿Cómo saber? Es que el amor de Dios está siendo derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Hermano, qué tremendo. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Allá está, ¿cómo se me fue el nombre? Apolos, un hombre elocuente, poderoso en la palabra, pero en conocimiento, hermano. Él tenía el conocimiento del arrepentimiento. Y lo oyeron Aquila y Priscila. Ellos eran ayudas cercanas del apóstol Pablo. Y compañeros de él. Y cuando lo oyeron, se quedaron admirados con la enseñanza, pero lo agarraron solito, privado, el señorío de Cristo, lo agarraron solito y le explicaron, mira qué bonita la enseñanza que diste. Pero ¿tú conoces del Espíritu Santo? ¿Tú conoces del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Tú conoces de la llenura del Espíritu Santo? No me salió el tema en esto, hermano. Y él les dice, no, mire la humildad para reconocer el señorío. No conozco. Se lo estoy parafraseando. ¿Ustedes me pueden enseñar? Ah, no, pero hay gente que elocuente y esto y el otro, pero no es humilde cuando tiene que ser enseñados por otros. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso mucha gente dice, yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, pero sus hechos demuestran lo contrario. Demuestran lo contrario. Y entonces la paz, el Señor de paz, se va a manifestar en cualquier circunstancia de tu vida. Repito, sea buena o sea mala, ahí va a estar el Señor de paz. Pero mire, avancemos. El Señor del día de reposo. Quiero dejar bien claro esto, hermano, que el Señor del día de reposo, Él es el reposo, no es un día cronológico, como muchos guardan el sábado. Nosotros no guardamos
no guardamos un día, hermano. Todos los días celebramos al Señor, bendecimos al Señor. Claro que en el calendario como sábado y domingo, hermano, a nivel institucional y todo, son los días de descanso en el trabajo de la gente, pues se aprovecha para hacer cultos, pero espiritualmente el día de reposo es el Señor. Y Mateo 12:7 dice, pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esto es interesante. Y el Señor nos manda a nosotros, vayan y aprendan, misericordia quiero. Misericordia quiero. Mire la faceta del Señor del día de reposo. ¿Estás dispuesto a tenderle la mano a tu hermano? Ah, no, ese me cae mal, ese tan creído que era porque cuando yo tuve necesidad, él no me apoyó. El Señor no nos está diciendo eso. El Señor te dice, si tu enemigo te llega a pedir un vaso de agua que le des de comer, le tienes que dar, pero no por obligación. Escrito está, y cuando uno reconoce señorío, el escrito está, uno lo pone por obra, por obediencia, no por imposición, porque uno reconoce el señorío, ya no se manda uno. Por eso, hermano, cuando le llegó el tiempo, aquel esclavo, y ya era el tiempo de su liberación, y su amo le dijo, queda libre, y él le dijo, te suplico, yo no me quiero ir de la casa. Yo me quiero quedar aquí en la casa. Entonces le horadaron la oreja con una lesna en la puerta. La puerta es Cristo. Y se recuerda usted que la sangre para purificación se pone en el dedo del pie derecho, en la mano y en el lóbulo. El Señor del día de reposo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No es un día. Porque si lo dejamos de un día, entonces los otros días, ¿qué? No hay reposo, solo tormento, solo angustia. No, Él es el Señor del día de reposo. Ahora, para enseñarle que Él era el Señor del día de reposo, hermano, hizo milagros en el día de reposo. Ahí se los dejo en pantalla. Él hizo milagros en el día de reposo. Y hermano, los fariseos, los sacerdotes, los conocedores de la ley, se enardecieron porque decían, ¿quién es este? No se puede hacer eso en el día de reposo. ¿Y sabe qué le decía el Señor? Hipócritas, ¿o acaso no desatan ustedes su buey y su asno y lo llevan a beber en el día de reposo o lo dejan aguantar sed? Dios quiere sanarte. Dios quiere abrirte los ojos. Dios quiere que tus manos sean sanadas. Dios quiere devolverte, que puedas levantar, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Oh, habla de la mujer encorvada. Sana a un hombre hidrópico, sana a un hombre con un espíritu inmundo, hay liberación. Y habla también de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Él no resucitó el domingo. Entonces, note esto, por favor, hermano, note la importancia que el Señor tiene para nuestra vida. Por ejemplo, a este hombre que estaba enfermo durante 38 años, hermano, y no podía llegar, no tenía acceso cuando movían las aguas del estanque de Betesda. Al ciego que de nacimiento, al hombre de la mano seca. Y eso lo hace el Señor en el día de reposo, y eso indigna a los religiosos. Y hermano, hay una falsa doctrina que dice que el día de reposo es el sábado. Y nosotros tenemos que entender que está el Shabbat y el gran Shabbat.
Usted lo puede buscar en la palabra. Ahí le puse los versículos. La Reina Valera actualizada lo deja bien claro. Cuando habla, dice, entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación y para que los cuerpos no quedasen en la cruz el sábado, pues era el gran sábado, Juan 19:31. ¿Ya? Era el gran sábado. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados, pero el Señor ya había entregado su vida. Y el Padre lo resucitó. Entonces, hermano, el Señor hizo unas cosas tremendas en el día de reposo. Solo déjeme buscarle este versículo donde el Señor, bueno, se me fue el tiempo, pero déjeme buscarle este versículo. Deme unos minutitos. Donde habla de esta mujer que estaba encorvada, Lucas 13:10 y 11. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. Óigame esto, por eso nosotros tenemos que aprender a discernir. Esta mujer tenía espíritu de enfermedad, la mujer encorvada, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Quién le puso ese espíritu de enfermedad a esta mujer? Espíritu de enfermedad. Mire qué tremendo, un espíritu de enfermedad. Entonces, si el Señor hizo milagros en ese día, le desbarató la doctrina a los que creen que solo es el sábado, el día de reposo. Les hizo 7 milagros. Mire, aquí está. Juan 5:8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Mire qué tremendo, hermano. El señorío de Cristo. Dios quiere sanarte. Otros no van a querer que tú seas sanado. Te es prohibido llevar la camilla. Y el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Y se encuentra con los judíos. Estoy en el verso 10 de Juan 5. Y el ciego de nacimiento, no digamos, hermano. Le pregunta, mira, ¿y quién te sanó? Pues no sé, le dijo, yo no lo conozco. Hasta cuando se le abrieron los ojos lo conoció. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Bueno, el Señor de señores. El Señor de señores. Y aquí habla, hermano, cuando Él vendrá. Aquí es la Epifanía. Apocalipsis 19:16. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya pues. ¿Quién es tu Rey y quién es tu Señor? Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo ojo le verá. Pero previo a esto está la venida en secreto. La venida secreta. Para aquellos, hermanos, que nos purifiquemos, que nos santifiquemos, que nos guardemos para Él. Guárdate para el Señor. Cuídate para el Señor. Prepárate para el Señor. Santifícate para Él. Espéralo como una novia enamorada
espera a su amado. Pueden pasar aquí muchos, pero ella solo tiene a uno en su corazón. Y es Señor de señores. Aquí, hermano, sería con S minúscula, Señor de señores, en esta parte, con S minúscula, porque Él es el Señor. Tremendo. Que Dios nos ayude. Entonces, el señorío de Cristo. Estamos viviendo la recta final y aquí habla de la segunda venida. Le dejo esto en su corazón. Pocos reconocen el señorío, es decir, la autoridad de Jesús en su vida. Ya no se mandan solos, ya no nos mandamos nosotros. Nosotros tenemos quien nos mande. Por eso Él dijo, me voy a la casa del Padre a preparar morada para vosotros, pero les enviaré, le diré al Padre que les envíe al otro, al Consolador, al Espíritu Santo. No nos dejan solos. Por eso nosotros sí tenemos ley. Santiago dice la ley de la libertad. Pocos reconocen el señorío de Cristo en su vida, lo cual les permitirá saber por medio de la revelación su posición y la participación en el reino. Oh, hermano, y aquí habla de los pocos. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos, y de los escogidos salen los fieles. Muchos no reconocen el señorío de Cristo, es lo contrario. Entonces mira, aquí aparecen los muchos. Los pocos son los que reconocen, los muchos no reconocen el señorío de Cristo en sus vidas. Por lo tanto, no sabrán su participación en el reino. Hay mucha gente de los muchos, mire, ¿y qué está pasando, Agustín? Y mire, es cierto que va a venir el Señor. ¿Y qué es eso de la segunda venida? ¿Y qué es eso de la venida en secreto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la parucía? No conocen. Solo saben que son salvos, están dentro de los muchos, pero nunca se quisieron apartar para aprender, para ser instruidos, para llegar a ser discípulos y conocer. Por eso mucha gente desconoce el día de su visitación. Muy bien, amado, te lo dejo en tu corazón y que el Señor te dé la revelación y te dé el entendimiento. Ponte de pie en esta hora y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Señor, te agradezco la bendición que nos das, papito lindo, y te ruego, Señor, que venga la revelación que tú traes, esa revelación que será derramada por medio de la gracia, Señor, y que nosotros nos podamos ubicar y entender, Señor, cuál es nuestra participación, en qué estado estamos, por dónde vamos y hacia dónde vamos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Bendigo a este pueblo y que esta palabra, Señor, les abra su entendimiento y que puedan, Señor, buscar tu rostro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el transcurso del día en este precioso retiro congregacional.